Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de este programa de Enfoque, un espacio que realizamos semanalmente desde Canal Diocesano de Televisión Toledo, donde planteamos con serenidad, con 50 minutos de televisión, diferentes aspectos que interesan a todos. La semana que viene comienza en Toledo la Semana de los Mártires. Este será el objeto, el punto de encuentro de este programa Enfoque que ahora comienza. El próximo 6 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de los santos y beatos mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España. Con este motivo y al amparo del plan pastoral para este curso se ha organizado la Semana de los Mártires, que se va a desarrollar del 5 al 8 de noviembre. Se trata de un encuentro de santidad y de convivencia para todos, seminaristas, sacerdotes, jóvenes y laicos, ante el testimonio de nuestros hermanos predilectos, los beatos sacerdotes mártires de Toledo. Tanto la sede primada como su diócesis sufragáneas se vieron gravemente afectadas por la persecución, mientras que las otras dos provincias eclesiásticas castellanas, Burgos y Valladolid, apenas tuvieron víctimas, si se exceptúan los 30 sacerdotes de Ávila. En Toledo fueron 286 los sacerdotes asesinados, casi la mitad con los que contaba la diócesis. En la diócesis de Barbastro sufrieron el martirio 123 de los 140 sacerdotes, en Lérida 270 y en Tortosa asesinaron a 316. En ciudades como Toledo, Málaga, Menoria y Segorbe prácticamente se asesinó a la mitad de su clero. Nuestra diócesis cuenta ya con 16 sacerdotes seculares ya beatificados. De ellos, 3 fueron beatificados por San Juan Pablo II el 1 de octubre de 1995, siendo arzobispo de Toledo el cardenal Francisco Álvarez Martínez. El resto de las beatificaciones se produjeron en 2007 y en 2013. La Semana de los Mártires ofrece diversas actividades para conocer la vida, el testimonio y la actualidad de estos sacerdotes. Así, además de la Santa Misa que se celebrará el 6 de noviembre en el Seminario Mayor, se proyectarán 2 películas, Un Dios prohibido y Bajo un manto de estrellas, y diferentes recorridos por los llamados viacrucis martiriales. Esta Semana de los Mártires concluirá con la celebración de la Santa Misa el 8 de noviembre en la Catedral Primada, presidida por el señor Arzobispo de Toledo. Estamos ya de vuelta en este enfoque que ahora comienza, y lo primero que hacemos es presentar a nuestros invitados. Don Rubén Zamora Nava, párroco de Puente del Arzobispo y arcipreste. Muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Bueno, no se tarda mucho, ¿no? Hora y cuarto. Bueno, un tiempo, además te da tiempo para irte preparando las cosas, ¿no? Sí, para pensar un poquito. Don José Salinero, vicepostulador de la causa de don Antonio Rivera, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Ana. Bueno, tu trayecto es más cortito. Sí. Y don Jorge López Teulón, postulador de la causa de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos mucho Talavera, Puente y Toledo. Estamos la diócesis muy repartida, muy completita hoy. Bueno, esta Semana de los Mártires, que vamos a comenzar la semana que viene, es una ocasión, bueno, pues para encontrarnos con esos mártires que nos acompañan durante todo este tiempo y de los que parece que se viene hablando según la pujanza informativa, aunque no debería de ser así, yo lo entiendo. Pero ¿por qué una Semana de los Mártires, don Jorge? Bueno, pues porque coincidiendo con el plan pastoral que este año tiene como lema la parroquia familia de familias, un poco el pater familia, el que debe estar al frente de la parroquia en caridad y también pues para formar y para entregarse, pues es el sacerdote, ¿no? Y como la Iglesia ya ha hablado con su sabiduría y sobre todo con estas beatificaciones, pues intenta buscar en estos ejemplos, que no los olvidemos. Parece muchas veces que acabada la beatificación ya está todo hecho, ¿no? Y entonces lo que se pretende es eso. En las parroquias yo creo que sí que es así, ¿no? Pero a nivel de diócesis, que les tengamos como intercesores. Incluso quien necesite un milagro, claro, para las peticiones particulares, ¿no? Porque tienen que llegar a ser santos. Pero sobre todo eso, ya la Iglesia ha hablado, están beatificados, y para que con sencillez pues descubramos la vida de estos hombres, que estaba absolutamente entregada a las parroquias, esa expresión que utilizamos siempre cuando hablamos de los mártires,
como vivieron, murieron, estaban entregados absolutamente. Hay alguno más joven, pero los demás pues ya llevaban muchísimo tiempo ejerciendo el ministerio en muchas parroquias, claro, porque es verdad que a lo mejor en el caso de don Rubén, pues el beato Domingo Sánchez Lázaro muere siendo párroco y arcipreste de Puente del Arzobispo, pero había estado en varias parroquias, ¿no? Entonces incluso aunque no muriese en esa parroquia, pues todas las parroquias de la diócesis tengan sacerdotes mártires no beatificados, tengan a estos como intercesores porque ya están beatificados, o no tengan, pues nos podemos encomendar a ellos. Así que es acercarnos a sus figuras y como santos acercarnos para encomendarnos a ellos y también incluso para nosotros sacerdotes para tomar ejemplo de ellos. Ha mencionado don Jorge que efectivamente en la parroquia de Puente allí tienen los restos de este sacerdote beatificado. ¿Cómo es la vivencia de los parroquianos de Puente, de los puenteños, con este sacerdote? Bien, pues allí en Puente se aprecia mucho al beato Domingo y además se tiene pues una conciencia muy profunda de lo que ha sido no solo la vida del beato, sino sobre todo el hecho de que se entregara martirialmente allí, en Puente, porque tuvo la oportunidad de escapar, tuvo la oportunidad de salvar la vida y sin embargo él manifestó pues que no, que él quería estar junto a sus feligreses hasta el final, fuera lo que fuera. Y desde siempre pues se ha guardado como esa memoria respetuosa, ahora que hablamos mucho de la memoria histórica y demás, pues, pero ha sido una memoria respetuosa, de veneración, incluso antes de la beatificación, ¿no? La beatificación ha sido un impulso grande para avivar y para hacer, para ponerle como modelo para todos, ¿no? Sobre todo su entrega y su generosidad, pero esto se lleva viviendo desde que estuvo allí, estuvo desempeñando allí su ministerio como párroco casi 30 años, 29 años, y fue martirizado también junto con el otro sacerdote que estaba de coadjutor con él, el siervo de Dios Laureano Ángel, que también está en proceso, pero todavía no está beatificado, está a la espera. Y esta vivencia pues se nota sobre todo cómo hasta los más pequeños pues ya van conociendo quién era el beato, todo esto es por transmisión. Claro. Todavía queda mucha gente, muchos mayores que le conocieron, cuando vas hablando con ellos pues lo dicen como muy orgullosos. A mí me bautizó el beato, a mis padres les casó el beato, lo llevan como un orgullo, ¿no? Sí, porque además es curioso porque estamos hablando de un periodo de nuestra historia relativamente cercano en el tiempo que nos permite tener testimonios orales de primera mano, ¿no? Y que no tiene, bueno, que han salido a la luz por este proceso, pero que han estado vivos en la tradición oral del pueblo, ¿no? Sí. Además es muy curioso cuando se leen los testimonios que se aportaron para el proceso de beatificación, testifican personas de toda ideología, a favor, incluso pues eso, los de la zona de la izquierda no dudan en declarar que don Domingo era un santo y que fue martirizado por ser sacerdote. Pues esa conciencia no solo de la bondad, de que era un buen hombre, sino de que era un sacerdote santo, entregado, ¿no? Muy querido por todos, y eso se mantiene. El hecho de que allí con respecto al beato Domingo, pues nunca ha habido polémica, nunca ha habido todo lo contrario. O sea, que es algo asumido por la localidad, por esos testimonios de primera mano, esas fuentes historiográficas, ¿no? De primera mano. Cuando preparábamos este programa decíamos, pues, ¿a quién invitamos como laico? Y pensamos en José, en Pepe, en Pepe Salinero. Claro, don Antonio no era sacerdote, don Antonio no murió mártir, pero sí que es contemporáneo y es un testigo de primera mano, una fuente oral, si viviera ahora, de todo lo que sucedió en aquellos años. Pepe, ¿cómo se acerca don Antonio a la vivencia de esos años complicados en la historia de España? Pues mira, como bien has dicho, hay que recalcar y hay que dejarlo bien claro, que Antonio no fue mártir, pero fue testigo de la fe y testigo de Jesucristo, en esa época pues tan convulsa, ¿no? Y además fue un buen apóstol de Jesucristo, ¿no? Pues Antonio, pues como
primer presidente, que fue de los jóvenes de Acción Católica, ¿no? Él se tuvo que enfrentar pues a muchos retos, ¿no? Incluso pues le llegaron a pegar, ¿no? Cuando iba a alguna localidad pues a hablar a los jóvenes, pues se encontraban con unos piquetes, ¿no? Que querían pues abortar esas reuniones, e incluso pues le pegaron, le rompieron las gafas y todo esto. Y él lo llevaba con una serenidad enorme, enorme, enorme. Y luego, como hemos dicho, Antonio, pues sí, conoció a muchos sacerdotes, mártires, laicos, mártires, que son contemporáneos. Me imagino que deja constancia en sus escritos. Sí, él deja constancia y es curioso lo siguiente, ¿no? Que él, cuando ya está muriéndose, ¿no? Su frase famosa que dice a sus familiares, ¿no? Antes de morir, le dice: ¿qué queréis para el cielo, ¿no? Pero también les dice una frase y le dice: ¿qué queréis para Mauro? Mauro fue un amigo suyo de la Acción Católica que murió mártir. Es muy indicativo de que el periodo de tiempo del que estamos hablando, como decíamos antes, son 50, 60 años más atrás. Todavía hay gente viva que recuerda ese testimonio, con lo cual es de permanente actualidad, ¿no, Jorge? Porque muchas veces, lo decías antes, bueno, ya son beatos, parece ya que ya hemos terminado. Claro. Y es muy importante actualizar ese mensaje, ¿no? O ponerlo de relieve, ¿no? Porque el mensaje es actual 100%. Es incluso sobrecogedor, ¿no? Por eso que decía, ¿no? Ya no por las parroquias, que en este caso tienen las urnas relicario con los cuerpos de los mártires, ¿no? Sino porque están enterrados muchas veces debajo del presbiterio, como han estado antes. Por ejemplo, en el caso de Mora, estaba en el centro del pasillo de una agrícola, ¿no? Luego la Iglesia permite hacer esa exhumación, colocarla en el altar y ya está beatificado, ¿no? Pero ese encomendarnos a alguien eso que ha paseado por nuestras calles, que a veces ha sido asesinado en nuestras calles, pero eso otro pastoralmente, ¿no? Que bautizó a nuestros padres, que fue el que, son 29 años en una parroquia, son muchos, sí, sí. Son los que han constituido el catolicismo dentro de la parroquia, ¿no? Los que han puesto los cimientos de tantas familias cristianas que han venido después, ¿no? Y sobre todo en el tema de las vocaciones, que se ha seguido viviendo dentro de la parroquia con ese relato de fidelidad. Claro, escuchamos, ¿no? Ayer que celebrábamos a los mártires de Talavera, ¿no? Un relato lejano, ¿no? Y a veces incluso la misma munición dice: la pasio está envuelta en una historiografía que no se puede demostrar, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Nuestros mártires de Talavera, ¿no? Vicente, Sabina y Cristeta. Pero te vas al tiempo de los romanos. Pero esto no, es que esto es absolutamente cercano en el tiempo y tenemos que usarlo así, ¿no? Sobre todo por el tributo de ellos. Es verdad que recordamos a Antonio, también está Emilio de Villa, o sea, hay un montón de seglares que trabajaban con los sacerdotes, que iban a los pueblos, claro, estamos hablando de la Rerum Novarum de León XIII, de principios de siglo, pero que iban pues a predicar pues todo ese movimiento de juventud en el que la Iglesia quería trabajar con la Acción Católica, o eso en el caso de este sacerdote de este seglar que acompañaba a don Agrícola por toda la zona de Mora, pues predicando la Rerum Novarum, que era entonces, como decimos ahora, de rabiosa actualidad, ¿no? ¿Cuál es el estado del proceso, Antonio? Pepe, ya que te tenemos aquí, y además Rubén, también estás en la causa, ¿no? Notario, sí. Notario. Pues lleva su marcha, que además va muy bien, va muy bien. Una de las cosas que nos hemos propuesto es pues que llegue a todos los rincones de la diócesis su fama de santidad. Y lo estamos logrando, porque hubo un periodo de muchos años pues que prácticamente nos hablaba de Antonio. Entonces, ahora hay que retomarlo, de hecho se retomó, y estamos pues difundiendo por todos sitios su fama de santidad. Y es una cosa muy importante. Bueno, los procesos, es curioso eso, porque no hay que tocar mucho. En el tema de los sacerdotes, en el tema de los mártires, en el tema de Antonio, ¿no? De grandes seglares que tiene nuestra diócesis. Hay otro Antonio Montero en Torrijos. Se conocen, ¿no? Vas a Puebla de Almoradiel, los mártires de la Acción Católica, seglares de la adoración nocturna, los mártires que pertenecían. No hay que inventarse nada, ¿no? Parece que lo que pasa es que sí que es verdad que hay que soplar un poco y levantar el polvo, porque parece que todo esto estaba cubierto y no se podía tratar, cuando, repito, fueron los que consiguieron, ya no solo los que derramaron la sangre,
sino con sus trabajos pastorales apostólicos los que consiguieron conservar la fe en nuestra diócesis, en nuestra archidiócesis, en todos los rincones de la diócesis, ¿no? O sea que, bueno, hay que un poco dar a conocer a toda la diócesis, aunque cuando vais no tenéis que empezar de nuevo, Claro. ¿no? Empezar de nuevo. Siempre hay un recuerdo, hay un remanente Mucha ahí. gente lo conoce, entonces es verdad que yo siempre digo, yo no tengo la carrera de historiador, yo siempre digo que me dedico a contar las historias de los santos, ¿no? Y eso hay que hacerlo, claro, pero bueno, pues tú no te inventas la historia de Vicente Sabina y Cristeta, la recuerdas y todos los años la celebras litúrgicamente. Tú no tienes que recordar la historia de San Agustín, ¿no? Pero hay que darla a conocer, claro, entonces tarea nuestra es que se hable de ellos, ¿no? Y que Y toda la- la diócesis les conozca. ¿Y la gente receptiva en las parroquias, en los pueblos? Sí, sí, sí. La gente necesita de esos testimonios. Sí. En parte por lo que decías ahora mismo, que ya hay un remanente. Muchas veces es simplemente desempolvar, ¿no? Luego además estamos hablando de santos, no son personajes simplemente históricos y ya está, sino estamos hablando de santos y los santos se hacen la propaganda solos muchas veces, ¿eh? Si en una parroquia, en una comunidad cristiana siempre el referente es Jesucristo, siempre, pero el ver ese ejemplo de Jesucristo que se ha hecho realidad en personas concretas y además tan cercanas como puede ser el caso de los mártires, el caso de Antonio, pues eso ayuda mucho más a la gente. Entonces muchas veces se trata simplemente de exponerlo y la gente ya siente como esa atracción, ¿eh? Los santos se hacen su propia propaganda, sí. Y además cuando hablamos a los jóvenes de la vida de los santos, como hoy en día las virtudes pues carecen, ¿no? Los personajes públicos más. Efectivamente, y los hablas de sus virtudes, cómo eran estas personas, que eran personas como nosotros en la vida cotidiana, eran jóvenes, eran pues se quedan a cuadros, se quedan a cuadros. Sí, sí. Absolutamente sí, la respuesta es, yo llevo ya más de 10 años con ese trabajo y no he tenido nunca un solo problema, pero nunca, de nadie. A veces algunos, incluso pues, dentro del propio clero, pues parece como que se sigue queriendo apartar todo esto pues por las cuestiones políticas, porque es verdad que todo esto sucede en unos años muy convulsos de guerra. Para eso queda claro que hay una preparación de persecución desde el año 31. Ahora yo he estado en Málaga y el obispo recordaba que que en el mes de diciembre del año 30 ya le quieren quemar el palacio al obispo, ¿no? O sea que había una preparación larga y de persecución, ¿no? Que eso es así en ese periodo está claro, ¿no? Que es sobre todo durante los días de la Guerra Civil está claro, ¿no? Pero aflora la vida de estos mártires, de estos santos, además, como decía yo, que muchos sacerdotes se podía hacer un proceso de virtudes. A veces hablamos con nuestro lenguaje y la gente no nos entiende, ¿no? El proceso de mártir es que muere de forma martirial derramando la sangre, hay que demostrar que el que mata porque mata, ¿no? Y que se muere lo que llamamos por odio a la fe, y luego está lo que se llaman los procesos de virtudes, que son los del resto de los santos, ¿no? Se termina definiendo esta persona ha vivido las virtudes en grado heroico, ¿no? Digo que muchos de nuestros sacerdotes podían haber sido procesos de virtudes, ¿no? Como es el caso de Antonio Rivera. Se trata de determinar eso, ¿no? Que la Iglesia diga que Antonio Rivera vive las virtudes en grado heroico. Nosotros lo tenemos clarísimo, ¿no? Ahora tiene que hablar la Iglesia con su autoridad, ¿no? Pero todo ese lío que se quiere montar, como decía don Rubén, la propaganda se la hacen ellos, ¿no? Cuando uno conoce el testimonio, la entrega, las palabras, el perdón, eso que se preguntan no solo los jóvenes, sino todo el mundo, ¿por qué no vieron? Pero no solo por Claro. que no sabían lo que pasaba, claro que sabían lo que pasaba, por fidelidad, claro. Entonces ya empiezas ya a hablar de la palabra fidelidad, ¿no? Y entonces ya los ojos empiezan a hacer chiribitas, ¿no? Bueno, pues por eso, sobre todo, por ser Sí. fieles a Jesucristo y al amor a la Iglesia. Dos cuestiones se me ocurren, me voy a apuntar porque no quiero que se me olvide. Cuando decimos hay que levantar el polvo, pero no levantar ampollas, porque estos temas ya no levantan ampollas. Quiero la opinión de vosotros tres, pero tú antes lo has avanzado. Bueno, sí que levantan ampollas, pues porque a lo mejor nosotros no hemos sido hábiles en marcar cómo este ejemplo de los... Nosotros, yo pongo siempre un ejemplo. Cuando matan a Pedro y Pablo, en el año 66, pues sabemos que es bajo el emperador Nerón, ¿no? Bajo el imperio de Nerón. Pero no sabemos quién crucifica a Pedro, ni quién corta la cabeza a Pablo. Ni lo sabemos, ni nos interesa. Y así ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia. Nunca nos hemos preocupado, si no es para rezar por ellos y por su conversión, como hacen los mismos mártires, de entrar en otro tipo de conflictos, ¿no? Eso no puede aminorar el que tú digas, pues
no debemos hablar de esto, ¿no? Debemos hablar de esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, llevo 10 años escribiendo en el Padre Nuestro y al revés, siempre es para bien, ¿no? O sea que claro que hay que dar a conocer esto, pero sí, por desgracia, porque está todo como muy mezclado, yo creo que sí que en algunos ambientes sí que sigue desenfocándose, nunca mejor dicho, ¿no? Desenfocándose. Pero don Rubén, allí en lo que es una comunidad pequeña en Puente, no es una cuestión de ideología, ¿no? No, al menos que se note. Pero yo creo que en la actualidad, entre los jóvenes, que ya están como un poco más separados, quizá la gente mayor, ¿no? Que lo ha vivido de otra manera, que lo ha sufrido, pues todavía pueden tener a lo mejor esos resquicios, pero entre la gente joven y las generaciones más recientes, bien, pues ellos, por eso me parece fundamental también que el enfoque que le demos nosotros sea desde la fe y desde la entrega a Jesucristo y a la Iglesia, ¿no? Y no mezclemos tampoco otras cuestiones que no se pueden tampoco desmembrar porque era una realidad social que existió y que tuvo esas consecuencias, ¿no? Pero ahora, precisamente, que ya han pasado más de 75 años, pues lo podemos entender mucho mejor, precisamente, ¿no? Sí. Le piso yo a Pepe. Bueno, si dices, no, porque digo, si dices, por decirlo yo, que no estoy encargado de esa causa, si dices que Antonio Rivera está dentro del Alcázar, pues claro, dices, ¿cómo? ya haces una implicación. Si dices que Antonio no dispara un solo disparo y entra por cuidar el ambiente espiritual de la gente que está ahí metida, y si sobre todo hablas de un joven que se recorre la diócesis, ¿no? Pues ya vas diciendo, a ver qué me está usted explicando, que se recorre la diócesis para evangelizar y para que prendieran esos focos de juveniles y se viviese la fe católica, pues claro, es otra cosa. Entonces, como decía don Rubén, y como seguro que estás tú de acuerdo, pues se trata de conocer la historia y, en nuestro caso, pues de presentar a estos santos, ¿no? Que representan la vivencia espiritual y por lo tanto, el cómo nos van... Claro, hay una cosa en los mártires que se ve muy claramente, ¿no? Que también lo apuntaba Pepe con Antonio Rivera, ¿no? Que es el tema del cielo, que es el tema de la vida eterna. Claro, por eso que cuando estás hablando de historia, ¿no? y ahora te pasas al cielo, es que es eso, es que va todo junto, ¿no? Entonces, la claridad con la que los mártires iban al cielo, iban a la vida eterna, pues claro, ya todo eso te descompone. Hoy en día eso dices, ¿pero de qué estamos hablando, no? Pues de que esta vida se acaba y de que nos vamos al cielo y de que hay que prepararse y por tanto de que hay que ser fiel, que hay que trabajar por el reino de los cielos, que hay que ser apóstoles, de todo eso hablamos, claro. Efectivamente. Y luego, como tú comentabas, una de las cosas muy importantes de Antonio es que él fue fermento de tantos en una sociedad tan dividida. Donde había odio, él intentaba que no hubiese odio. Fue fermento allí en... Claro, el himno de la Acción Católica decía, llevar, no lo canto que yo canto muy mal, llevar almas de joven a Cristo, inyectar en los pechos la fe. Era un lenguaje, inyectar en los pechos. Y luego preparar, unas inyecciones. Pero decía, ser apóstol o mártir acaso, ¿no? Lo que fuera. Lo tenía claro. Les preparaba a mucha gente, ¿no? Que estaban ahí compañeros y le decía, ¿por qué no te preparas? Si te puede venir un disparo, puedes morirte, prepárate. Y nos los preparaba él para encontrarse, ¿no? Bueno, otra de las cosas, hablando de la fidelidad, pues sí, esas preguntas que me imagino que os pueden plantear los jóvenes cuando les contéis estas historias de... No quiero emplear, parece que suena un poquito peyorativo, la vida de estas personas. No, contar una historia suena un poquito. La vida de esas personas, pues claro, a lo mejor algún joven o alguna persona me dice, pues con lo sencillo que es decir, bueno, pues venga, me paso al otro lado no político, sino al otro lado de, pues eso, de la mediocridad, de la mundanidad, me paso... Claro, ahora también mucha gente se lo plantea. Cuando vemos a través de las imágenes de los informativos, pues... la persecución que están sufriendo en países que están a 3 o 4 horas de avión, como puede ser el Oriente Medio, bueno, un poquito más lejos, Camboya y todo esto, pues con lo que es sencillo que es, bueno, pues me paso al otro lado, apostato de mi fe, por ejemplo, y así por lo menos salvo el pellejo, ¿no? Nil novus solem, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso ya pasó, en tiempo del Imperio Romano, pues ya decían... Hacemos como que ofrecemos incienso a los dioses, pero no, dentro de nosotros queremos seguir siendo cristianos, ¿no? Y eso desde el principio se dijo que no podía ser, claro, el testimonio es ese, ¿no? Y eso es lo que sorprende, ¿no? Un apunte de lo que decía también Pepe, ¿no? La conversión de San Ignacio de Loyola viene leyendo vidas de santos
Y es que tiene un atractivo el San Ignacio al final, que lo que quiere es leer libros de caballería, al final termina diciendo, pero si estos santos han hecho todo esto, ¿cómo yo no voy a poder hacerlo, ¿no? O sea, que primero es atracción, ¿no? Pero claro, la fidelidad es básica, ¿no? Y dices eso, pero el otro día salía una mujer no católica, sino cristiana, me parece que era en Bagdad, que en Irak, donde está todo el lío este, ¿no? Y salía diciendo, nos han atormentado, nos han causado un martirio, han querido que renegáramos de Jesús. Nunca, aunque me tengan que matar, nunca voy a renegar de... O sea, que sigues escuchando lo mismo, claro, eso con la luz del Espíritu Santo, ¿no? Sino cuando oyes los martirios uno siempre se echa para atrás, ¿no? Siempre decimos, yo eso sería incapaz, ¿no? Pero no se puede separar, claro, no se puede hacer como que, porque entonces se escandaliza. Y es una de las palabras duras del Evangelio para el tema del escándalo. Dice Jesús, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo. Ahí no es una parábola ni es una imagen, ¿eh? Es una cosa espeluznante, ¿no? Así que luego, claro, pues unos son débiles, unos somos débiles, a veces cuesta, uno diría, ¿qué haría yo si...? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ellos también tendrían miedo. Yo siempre cuento el caso de dos sacerdotes allí en Talavera de la Reina, el párroco de Sevilleja de la Jara y un superior del seminario de Talavera, que entonces lo había. Acaban delante de la colegial, que había un hospitalito, allí un anciano les denuncia, hoy de allí de Talavera a Cazalega se tarda 2 minutos por la autovía. Sí. Entonces, pues irían muertos de miedo todo ese recorrido, les matan, les llevan a Cazalegas y allí les fusilan, ¿no? Irían muertos y eso no tiene que ver. El miedo es absolutamente lógico, ¿no? Como dice aquel que le mata, ¿no? Me lo quitáis todo, mi mujer, mi familia, todo, pero el miedo me lo dejáis, que el miedo es mío, ¿no? O sea que eso es lógico, ¿no? Pero la fidelidad no puede faltar, ¿no? Ni dobles, dice Jesús, decir sí, sí, decir no, no. O sea, es puro evangelio. Lo que pasa es que, ¿quién luego es valiente para? Pues todos, porque el Señor no puede engañarnos. Nos dice que tenemos que ser santos todos. Sed santos es un imperativo categórico. Sed santos como el Padre Celestial es santo. No puede engañarnos, no puede decirnos algo que no. O sea que, si luego ellos llegan a ese grado de santidad, dice Jesús en el Evangelio, haréis cosas más grandes que las que yo. Y dices, como eso es imposible, ¿no? Pues hay causas de mártires que dices, Dios mío, ¿cómo se puede soportar humanamente? Pues humanamente no, claro, pero con Dios sí. Entonces ahí no hay que tener miedo. Pero es que fíjate, ahí cómo se demuestra el Espíritu Santo, cómo actúa y la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces los sacramentos recibidos en ese momento actúan en esa persona, en esas personas, ¿no? A ser valientes y a decir, no, adelante, vamos adelante. Claro, esos valores contrastan, ¿no, Rubén? Me imagino que es un choque de trenes, ¿no? Es decir, bueno, con lo fácil que es vivir de otra manera, ¿no? ¿No es así? Sí, así es. Porque además se ve luego cuando te acercas un poquito a los testimonios, a la vida ya concreta de los mártires, pues que eran personas muy normales, muy humanas, ¿no? A veces las ensalzamos demasiado en el sentido de que los idealizamos excesivamente y sin embargo también es de lo que se trata, de que veamos la acción de Dios en ellos, pero a partir pues de su forma de ser. Algunos de ellos tuvieron pues una facilidad tremenda para poder evadir el martirio o escaquearse, ¿no? Siempre ponemos como ejemplo a los mártires de Barbastro, que les dijeron clarísimamente que con que se quitaran el hábito, la sotana, pues que lo soltaban. Y sin embargo no renunciaron a ello, ¿no? Y recordaba ahora cuando estabais hablando el ejemplo de Miguel Beato, es uno de nuestros sacerdotes ya mártires, era coadjutor en la villa de Don Fadrique. Y sus mismos amigos, cuando estaba en la cárcel, pues sus mismos amigos iban a visitarle y por la ventanita del calabozo le decían, pero Miguel, si con que blasfemes te sueltan, con que blasfemes te sueltan. Y pues todos iban a entender que lo haría pues presionado, ¿no? Y casi sin libertad, ¿no? Forzado. Y nadie se lo hubiera echado después en cara, ¿no? Y sin embargo él solo respondía, pero ¿cómo voy a blasfemar contra el que ha dado la vida por mí, ¿no? Y murió pues a base de palizas. Entonces, claro, son testimonios, o uno de los carmelitas, uno de los beatos carmelitas de aquí, de nuestra ciudad de Toledo, ¿no? Dicen que iba escondiéndose, precisamente, iba escondiéndose por los tejados de las casas cercanas al convento y salió un avispero debajo de una teja, ¿no? Y entonces se cayó al patio de la casa y debido a eso le pillaron, ¿no? Y pues ahí vemos, sentían miedo, se escondieron, Sin embargo, él nunca negó que era religioso carmelita.
podía haber dicho otra cosa, o que era un albañil que estaba arreglando el tejado, ¿no? Es decir, nunca escondieron esa condición. Vemos ahí como esa confrontación también, los sentimientos humanos, pero la fuerza de Dios. Esto es un testimonio muy válido y muy valioso para nosotros, ¿no? Ahora en nuestro tiempo, en nuestro momento, pues que nos cuesta tanto vivir la fe con fidelidad, ¿no? Y hacerla concreta en todos los aspectos de la vida, pues aquí en estos testimonios vivos y tan cercanos. Yo creo que tenemos que aprovecharlo mucho por eso, porque son muy cercanos en el tiempo y en el lugar para nosotros. Es curioso porque ahora muchas veces, por no discutir, estás en una reunión familiar, una reunión de amigos, mira, pues por no discutir ahora sí, venga, tú di lo que quieras, tú di lo que quieras. O sea, que es que son situaciones muy del día a día y que nos pasan a todos y que nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos hasta dónde decir, bueno, pues ahora hablo aquí o me callo, doy el paso o no lo doy. O sea que pues son cuestiones muy... Por eso decía que en las que no está en juego nuestra vida, Sí. que muchas veces por nimiedades preferimos callarnos. Ya cuando es nuestra vida, nuestra familia, imagínate, ¿no? Por eso digo que ese himno que cantaban en la Acción Católica, esa era diatriba, o esto o lo otro, ser apóstol o mártir, no había más, ¿no? Y bueno, respecto a esto último, también estamos muy gozosos de todo el trabajo que se ha hecho de la diócesis a lo largo de todos estos años, porque está haciendo mucho bien tanto a los sacerdotes como a los seminaristas, y sobre todo porque se habla como de esa presencia muy cercana, ¿no? Estuvieron en este seminario, celebraron su ordenación, fue en la catedral o en el Palacio Arzobispal, que entonces se hacía mucho, vivieron en esta casa, convivieron con otros sacerdotes, estuvieron en nuestras parroquias, bautizaron a nuestra gente, ¿no? O sea que toda esa tarea que luego hace el párroco en la parroquia, ya lo hicieron estos antes, está claro, ¿no? Y esa sencillez y también las dificultades que encontraban, claro, como muchas veces las encontramos nosotros, pues con la gente o a la hora de programar las cosas, ¿no? Pues en el caso del Beato Agrícola, por ejemplo, pues se le mete en la cárcel antes del martirio, antes del 30 por febrero más o menos, porque le denuncian porque una predicación ha hablado contra la República, dicen, ¿no? Luego se demuestra que es... Pero ya se pasa sus 2 o 3 días en la cárcel, o sea, que pensar que no sabían o que no tuvieran ya no solo facilidad para huir, sino que no lo intentasen, pues claro que lo podían haber hecho, pero querían estar en su parroquia, con sus fieles. Pepe, que cuántas veces nos vemos en situaciones en las que decimos, bueno, pues no discutir, y sin embargo tenemos esto aquí a la vuelta de unos años, ¿no? Eso también en Antonio Rivera está muy presente, ¿no? Sí, bastante. De todas maneras, él se encuentra con situaciones, porque hablando con la gente, ¿no? En que él, nos comentaba, ¿no? La gente dice, él llegaba a sitios donde nosotros ya no podíamos llegar, ¿no? Él tenía una capacidad tan de apostolado, ¿no? Un don apostólico. Efectivamente, impresionante, ¿no? Y había mucha gente pues, que se echaba para atrás y le dejaban solo, ¿no? Entonces, pues, ante esas situaciones, pues él era muy valiente y no le importaba en absoluto, pues, el renegar o el decir que no. Él siempre estaba dispuesto, siempre tenía su sí, obediencia al 100%. Sí, pero eso que dices, pues pasa ahora, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? Que como pues yo no me he visto envuelto en eso o en mi familia no ha pasado, pues que los políticos o que la sociedad, ¿no? Entonces, tener un criterio claro según el magisterio de la Iglesia y según lo que nos enseña el Evangelio, pues es fundamental. Luego, pues yo creo que cobardes somos todos y valientes podemos ser todos. Exacto, que todos somos humanos, tenemos virtudes y tenemos defectos. Incluso en estas vidas, pues también habrá momentos a lo mejor de debilidad, que está bien también que se conozcan, ¿no? Para no, como decías tú, idealizarlos, ¿no? Primero porque soy cura y después por eso te daba esa píldora espiritual, ¿no? Porque es la palabra del Señor, ¿no? Que dice que tenemos que ser todos santos, ¿no? Sabéis que he estado trabajando en la película esta no de actores, sino asesorando en el libreto, y en la película esta de Bajo un manto de estrella se criticaba un poco eso, ¿no? Como que se les ve muy débiles a los frailes, pero si eran niños que llevaban 15 días en el convento, ¿no? Y es verdad que el director juega con eso, pero es que era una realidad, pues como decía antes, algunos estarían muertos de miedo, otros es verdad que aquí mismo el beato José Polo, el deán de la catedral, debía ser un hombre de un temple tremendo y se echa al frente de todo el grupo y se encara con los que les fusilan. Pero otros estarían muertos de miedo y pasarían por dudas. Hay otra película muy buena que no es de este periodo, que es de los mártires de Aldas, de los cistercienses, que se ve ese proceso, ¿no? Con uno de los frailes, les martirizaron en el norte de África,
con el tema islámico, y uno de los fieles se ve ese proceso, ¿no? Cómo se le ve llorando en la celda y que él se quiere ir a su casa, que quiere volver a Francia y que él no quiere morir, ¿no? Pues eso seguro que se daría, ¿no? Pero es ese momento de la luz del Espíritu Santo para hacernos testigos. No testigos, ¿no? Alumbre así vuestra luz a los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre. No, no somos nosotros, no son los no es la persona, no es Domingo, no es Saturnino, no es Liberio, son los sacerdotes de Jesucristo que dan testimonio de él. Fíjate, los hombres, fíjate, lo que comentaba, ¿no? Ante esos momentos de debilidad, Antonio pues tenía momentos pues igual de debilidad ante la enfermedad, los dolores que sufría, ¿no? Allí en su casa. Pero él tenía una frase famosa y él la repetía una y otra vez: yo no puedo, pero tú sí puedes. Lo decía una y otra vez, ¿no? Cuando recibía la Eucaristía, que era de Eucaristía diaria, ¿no? Él lo decía: yo no puedo, pero tú sí puedes. Tenía esa fe impresionante, ¿no? en Dios Padre. Es interesante cuando decías eso, que tienen esas debilidades. Me venían a la cabeza algunos testimonios que hemos recogido de misioneros en este mes de octubre, que hemos celebrado el Domum. Hemos tenido también muchas noticias de misioneros a lo largo de todo el verano. Si hay una cosa que les incomoda, por no decir fastidiar, es que digan, es que son héroes, ¿no? Este titular tan bonito. Los héroes de nuestros días, los misioneros. Ellos son los primeros que te dicen que ellos no son héroes, que ellos también tienen... Sí, pero también es verdad que el que lo hace y lo vive, ¿no? Eso es el Evangelio también, ¿no? Pero ¿cuándo, Señor, te hemos visto hambriento? Y unos y otros dicen lo mismo. Cada vez que lo hicisteis, cada vez que el que hace bien se mete tan en eso, pues que su medida es esa. Y entonces el cobarde que escribe desde aquí, no por ser periodista, por Dios, pero el cobarde que escribe desde aquí, pues ve ese ejemplo, claro, como ahí sí que el ébola, pero allí en África. Y esto, y los leprosos, pero allí en las leproserías, ¿no? Y entonces, claro, el que trabaja allí en el Tajo, pues para nosotros verdaderamente es un héroe, ¿no? Y está bien que el misionero no se vea como héroe, porque tiene que ser así, ¿no? Pero es verdad que el testimonio frente a la ridiculez de tantos personajes sociales de nuestra sociedad, pues claro, estás poniendo frente a cosas ridículas el dar la vida, ¿no? Y el llegar a morir, como hemos visto a estos misioneros, al hermano Pajares o al hermano García Viejo, pues como verdaderos héroes de nuestro siglo, ¿no? Pero eso está bien que ellos no lo quieran, porque así tiene que ser. Rubén, no son héroes, aunque está bien que los demás vean que se puede vivir defendiendo esa fidelidad y esa virtud, ¿no? Sí, nadie mejor que ellos se conocen. Es decir, que cuando los denominamos así como héroes, ellos son los primeros que los rechazan, ¿no? Mejor que ellos no hay nadie que sepa, que conozcan sus debilidades y sus limitaciones, ¿no? Pero claro, ahí está la fuerza y la gracia de Dios, ¿no? Que fortalece. Cuando ponemos estos ejemplos, pues tanto la gente mayor como los jóvenes, sobre todo cuando hablamos de los mártires, pues siempre surge la pregunta esa: ¿y nosotros? Si nos pasara esto, ¿nosotros cómo reaccionaríamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? Siempre ahora la gente, como a veces a nivel de fe se vive un cierto desencanto, y dice, ahora no sería igual, ¿no? Ahora muchos a lo mejor renegaríamos, nos esconderíamos, escaparíamos. Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Porque cuando Dios pone una prueba, también da la fuerza suficiente como para responder con fidelidad, ¿no? Pero es bueno que se vea también ese aspecto, ¿no? Incluso de debilidad humana, porque nos ayuda a confiar en Dios. Las palabras de Antonio, ¿no? Él sí puede. Él. Bueno, vamos a hablar de los actos que habéis preparado para esta semana. Está fundamentalmente dirigida a seminaristas y sacerdotes, pero está abierta a todos. También hay un día para los jóvenes, hay un día para las parroquias. Entonces empezamos, si os parece, por el día 5 de noviembre. Es el día para los seminaristas, ¿no? A ver quién habla de vosotros. Sí, el día 5 es miércoles, es la víspera de la fiesta litúrgica de los mártires, y ese día se congregarán, se traerán las urnas con las reliquias de las parroquias al seminario menor. Y es un día un poquito dedicado pues para ellos. Tendrán algún acto, alguna vigilia de oración en el seminario menor, y después ya al día siguiente, el día 6, se trasladan al seminario mayor para tener ese día de retiro con el señor arzobispo para los sacerdotes. Es el día de la fiesta litúrgica a nivel de España, y también nosotros aprovecharemos, tenemos la costumbre de celebrar en el mes de noviembre siempre por arciprestazgos una misa que aplicamos por los sacerdotes difuntos de la diócesis, y en especial del último año, pues aprovecharemos esa ocasión. Esa misa será aplicada por
por ellos, por los sacerdotes difuntos. Todo esto, como digo, en la presencia de las reliquias en el seminario mayor. Y después ahí se proyectarán las 2 películas que hay más recientes sobre los mártires, de Barbastro y los dominicos. Y después bien, es un día un poquito también dedicado para los seminaristas, para que aprovechen ellos. Al día siguiente, el viernes, día 7, es el día dedicado a los jóvenes. A las 6 de la tarde hay una concentración en la catedral, frente a la catedral, para hacer varios recorridos martiriales. Está pensado sobre todo para jóvenes. Ya hay algunos de parroquias cercanas de Toledo, de fuera de Toledo, que ya han confirmado su asistencia y pueden asistir todos los que quieran. Y luego el día 8 sería ya como el culmen, sábado por la mañana, y está pensado para todos los fieles de la diócesis, fieles laicos. Nos congregaremos en torno a las 10:30, 11 de la mañana en el seminario para trasladar las reliquias hasta la catedral, y allí tendremos una misa solemne con el señor arzobispo. Bueno, pues un programa apretado, amplio, pero con muchas actividades para que la gente se familiarice, ¿no?, con la figura de los mártires. Yo no sé, en el seminario me imagino que se estudiará, además de tenerlos presentes en la oración, me imagino que se estudiará todo este periodo y todo eso. Poco a poco se ha ido cuidando el tema, ¿no? Incluso desde nuestro tiempo, ¿no? Como pues se apuntaba, ha habido momentos en donde, bueno, pues ha estado en silencio, ¿no? Y ahora, pues incluso hasta en la guía, por ejemplo, de la historia, del librito que nos dan cuando empezamos el curso académico, pues viene, claro, porque algunos de esos mártires pues fueron los que estaban encargados de del directores seminario de estudio de las clases, el rector del seminario menor está ya beatificado, ¿no? Así que esa cercanía sí que se vive, ¿no? No como una asignatura, no es una asignatura ni mucho menos, pero sí que se dan a conocer, ¿no? Y como digo, pues yo siempre que puedo agradezco a los medios diocesanos y especialmente al Padre Nuestro, porque hemos cumplido hace muy poquito 10 años de estar publicando en la última hoja pues las historias de todos estos mártires, ¿no? Que eso pues es un pequeño altavoz que llega a los sitios, ¿no? Y que luego además ahora como se puede ver todo por internet, o sea que todo eso ha ido ayudando, ¿no?, a que el tema se conozca e incluso eso, que se centren, ¿no?, las cosas, ¿no? Como decía don Rubén antes, nosotros ya somos de otra época, ¿no? Gracias a Dios, en la que vivimos, ni gracias ni desgracias, sino en la que vivimos, ¿no? Y ya las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y así se intentan enfocar. A la vez no hay que olvidar pues todo el trabajo que hicieron sacerdotes benemeritísimos de nuestra diócesis, que recogieron, cuando yo muchas veces que le pasaba a Antonio, cuando tienes las notas manuscritas de las cosas que se escribieron en su momento, ¿no? En esta zona no puedo decir nada porque todavía hay guerra, ¿no? O sea, en vivo y en directo, ¿no? Pues gracias a esos sacerdotes se conserva todo eso, ¿no? Muchos sacerdotes que trabajaron en silencio durante años y que a veces incluso su labor, más que despreciada, no fue apreciada. Y a mí me gusta siempre recordarles, pues porque gracias a ellos tenemos estas historias, ¿no? Claro, quedan testigos vivos de la vida de Antonio Rivera y de su hermano, todavía quedan testigos vivos. Se ha ido recogiendo todo eso. Por supuesto, entre ellos su hermana Ana María, que es, además tiene una cabeza impresionante y se acuerda de muchas cosas, ¿eh? Y algún hijo de un amigo de Antonio, también, que recuerda a él cuando era pequeño, iba con su padre pues allí a visitarle en el lecho de allí donde estaba en su casa. Queda todavía alguna persona. ¿No? Y luego hijos espirituales, muchos, así, ¿no? Claro. Gente muchos. Que recibió, a lo mejor eran niños, estaban en la acción católica como adolescentes, a lo mejor no pasaron nada, porque bueno, no les hicieron nada durante el periodo de persecución, pero que recibieron, que le verían y que, claro, a lo mejor lo que pasa es que esos recuerdos infantiles se impregnan mucho, ¿no?, en la mente, ¿no? Y luego se sintieron verdaderos herederos de él, ¿no? O sea que, y de esos ya hay muchos. Sí, la transmisión de padres a hijos, ¿no? También he encontrado a muchas personas que le tienen, pues, San Antonio Rivera, por devoción. Claro, porque el ejemplo más cercano que tenemos, por ejemplo, es San Juan Pablo II, ha sido nuestro Papa. Claro. Y entonces o la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando, bueno, ya Pablo VI, ya hay menos gente que le haya conocido en vida, pero todavía hay gente, sí.
Entonces, claro, es un ejemplo real, vivo, cercano, pero claro, no es tan cercano como saber que es de tu ciudad o que es de tu pueblo, ¿no? O que casó a tus padres, ¿no? Ha pasado ahora cuando ha ido el Papa a Albania, ¿no? Y salían dos viejitos de 90 y muchos años, una religiosa, estigmatina se llaman, y un sacerdote diocesano, pues ya digo, de más de 90 años, ¿no? Y terminó el Papa con esa frase: hoy hemos tocado dos mártires, ¿no? Porque claro, cuando has tocado a Juan Pablo II o a Madre Teresa o eso, o ese testimonio de esos sacerdotes de esa religiosa, ¿no? Pero lo que dices tú cuando hablas, que es lo que intentamos hacer siempre, ¿no? Cuando hablas de la cercanía geográfica, ¿no? Además que está ahí enterrado en tu parroquia, ¿no? Que le puedes rezar porque ya está beatificado, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Que ha bautizado a tus padres, que le ha conocido a alguien, que vivió en esta calle, que en esta casa por aquí vivió, ¿no? Pues todo eso trae de la lejanía, lo vuelve a acercar hasta la realidad de poder decir, pues como decía antes con San Ignacio, ¿no? ¿Cómo no seguir estos ejemplos? ¿Cómo no apoyarnos en ellos para nuestros momentos de miedo y nuestras tensiones particulares y sociales? Y cómo no seguir su ejemplo. Bueno, pues con estas palabras nos vamos a quedar. Esa primera cita el día 5 para los seminaristas, el día 6 para los sacerdotes, pero luego el día 7... Esos recorridos también por la ciudad de Toledo también están muy bien para los jóvenes porque les ayudan a reconocer otro Toledo, ¿no? Que a lo mejor no lo tienen ellos tan a la vista. Y luego ese día para todos, el día 8 de noviembre, a partir de las 12 de la mañana, la celebración de la Santa Misa. Y a partir de las 11:30 invitamos, ya que nos dejáis la televisión, pues invitamos a todos los diocesanos, ¿no? A partir de las 11:30 habrá una procesión litúrgica dentro de la catedral y luego la misa presidida por el señor arzobispo, ¿no? Están todos invitados. Es sábado. Sábado 8 de noviembre. Con lo cual no hay excusa, pues bueno, hay gente que trabaja, hay mucha gente que trabaja los sábados, claro, pero bueno, que se puede y todavía queda tiempo para organizar las cosas. Pepe, esperamos novedades, ya sabes que aquí tienes tu casa y esperamos novedades en todo ese proceso. Muy bien. Y don Rubén, muchos recuerdos para Puente. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, y para Talavera también. Nosotros como nos vemos con frecuencia. Sí, pero bueno, para Talavera, que luego se ponen celosillos aquí en Talavera. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. De parte del pueblo de Toledo llevaré recuerdos a la ciudad de Talavera. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido este tiempo de televisión con nosotros y por acercarnos esos testimonios de los mártires que están muy cercanos y muy presentes en nuestro día a día y que tienen una continuación, desgraciadamente, por los acontecimientos que nos trasladan los medios de comunicación de los últimos días. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.